Entonces, perfecto, ya estamos grabando, estamos transmitiendo ya por las redes sociales de la Universidad de los Andes y nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Y pues nada, comenzamos este evento. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Mijares, soy profesor del Departamento de Ciencia Política y coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales, y hoy seré el moderador de este conversatorio multimedia, presencial y a distancia. En nombre de la Universidad de los Andes, le doy la bienvenida al excelentísimo señor Paweł Woźny, embajador de la República de Polonia en Colombia, y al excelentísimo señor Peter Petasek, embajador de la República Federal Alemana en Colombia. Asimismo, quiero extender un saludo al profesor Mauricio Nieto, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al profesor Miguel García Sánchez, director del Departamento de Ciencia Política, así como a los estudiantes de pre y posgrado de la universidad y al personal técnico que ha hecho posible este evento. También quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos siguen, tanto en directo en esta transmisión como las que van a ver este evento posteriormente, ya que va a quedar grabado en las plataformas de multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy tenemos un conversatorio titulado Una firma histórica, a 30 años del Tratado Polaco-Alemán de Buena Vecindad y Cooperación. Y para dar apertura a nuestro evento, quiero invitar al podio al profesor Mauricio Nieto. Adelante, decano. Señores embajadores de la República de Polonia y de la República Federal Alemana, muy agradecido con su presencia aquí, un honor tenerlos acá para conversar con ustedes, escucharlos, aprender de las experiencias. Voy a ser tremendamente breve porque vinieron a escucharlos a ustedes, no a mí, pero simplemente celebrar que tengamos aquí una conversación sobre el tema de la buena vecindad y la cooperación. Soy historiador y sé que la historia del mundo suele ser una historia de guerras, de conflictos, de disputas, y nos hace bien tener una reflexión sobre paz y sobre buenas relaciones. Creo que la historia es una herramienta muy poderosa para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro. Es un momento muy oportuno, incluso teniendo un ejemplo lejano para pensar sobre nuestras relaciones con otros países y entre nosotros y las posibilidades de cooperación. He defendido y lo haré de una manera muy personal el papel de pensar sobre el pasado para construir el futuro. Y para no entrar en debates historiográficos, me refiero a un episodio familiar. Mi madre murió de Alzheimer, perdió la memoria. Y lo que a mí me pareció doloroso realmente de verla, que no se acordara de lo que había pensado, quiénes éramos nosotros, no era tanto que olvidara a una persona o a un ser querido, sino que no tenía futuro. Un poco la sensación de no tener memoria era que sentía la angustia de no saber quién es y no saber para dónde va. Yo creo que en el oficio de la historia hay algo similar, nos hace bien saber quiénes somos, de dónde venimos para construir un futuro. Y ese es un mensaje que estamos tratando de consolidar con mucha fuerza como universidad. El plan de la universidad es que una universidad que pueda transformar el mundo a través de la reflexión académica. El plan de la Facultad de Ciencias Sociales es nuestra capacidad de transformar la sociedad a través de la reflexión científica. En este caso, una reflexión histórica me parece que es muy oportuna. También no quiero dejar de mencionar, porque me parece, Víctor, un momento interesante para anunciarle a los oyentes que estamos a puertas de abrir un pregrado nuevo en la Facultad de Estudios Globales, un pregrado de Estudios Internacionales con unas características muy particulares, con un enfoque muy interdisciplinar, con toda la fuerza no solo del Departamento de Ciencia Política, sino de la Facultad y de la Universidad para pensar sobre estos temas, de manera que, señores embajadores, son ustedes también voceros de la importancia de estos temas. Sin más, Víctor, le agradezco a usted también haber organizado este evento. Me parece maravilloso tener aquí la presencia de los dos señores embajadores. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por sus palabras, decano, y bueno, también muchas gracias por mencionar este proyecto que, bueno, ustedes saben muy bien que es un bebé que nace dentro del Departamento de Ciencia Política, el pregrado en Estudios Globales, pero que es un esfuerzo al final de toda la Facultad de Ciencias Sociales, y yo creo que va a ser un
un proyecto muy interesante para todos y que estos eventos también sirvan como una plataforma para dar a conocer las cosas que estamos haciendo desde Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes. Ahora bien, pasamos al conversatorio. En primer lugar, vamos a escuchar al embajador Woshny y luego al embajador Petasek. Cada uno contará con 25 minutos, obviamente, digamos, manejándonos en los tiempos que ellos consideren prudentes. Y en ese sentido, entonces, aprovecho y le doy la oportunidad y le doy la palabra al embajador Woshny. Adelante, embajador. Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad de los Andes por habernos dado esta oportunidad de vernos hoy y de hablar sobre este asunto tan importante como es el aniversario del Tratado de Buena Vecindad entre Polonia y Alemania. Profesor Nieto, profesor García, profesor Mijares, muchísimas gracias y también gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Espero que el tema les guste y bueno, y estamos esperando con mi amigo, con mi colega Peter, que ustedes se interesen por el tema y nos hagan preguntas interesantes y difíciles que estamos dispuestos a contestar directamente y con mucho gusto. También muchas gracias a mi colega Peter por permitirme hablar primero. Voy a tratar de enfrentar este reto de 25 minutos y no abusar de su tiempo. Quisiera comenzar por subrayar la importancia de este tratado, cuyo 30 aniversario estamos celebrando hoy, porque fue un tratado que fue un fruto de un proceso de reconciliación entre Polonia y Alemania bastante largo, más de 20 años, después de unas circunstancias históricas difíciles y dolorosas. Fue un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre nuestros países. Polonia y Alemania desde hace más de 1000 años fuimos vecinos. Y bueno, y las relaciones entre nuestros países, como entre los vecinos, tuvieron sus momentos muy buenos, de muy buena cooperación, pero también tuvieron momentos difíciles, complejos, hasta dolorosos y hasta trágicos. El último y el más doloroso episodio, digamos, entre los episodios dolorosos fue la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación alemana del territorio de Polonia, cuando Polonia perdió 6 millones de sus habitantes, una quinta parte de su población. Entonces fue un momento trágico, un momento muy doloroso que también dejó profundas heridas en las relaciones entre los dos países. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues la historia de los dos países quedó determinada por la conferencia en Yalta entre las tres potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Rusia soviética. Y como resultado de esta conferencia de Yalta, Europa fue dividida entre dos bloques opuestos, el bloque oriental, comunista o soviético bajo la influencia de la Rusia soviética, y el bloque occidental, bloque, digamos, capitalista o democrático. Y esto fue el comienzo de la Guerra Fría. Europa fue dividida con la llamada Cortina de Hierro, y esta división, como me imagino que lo va a desarrollar mi amigo Peter, también dividió a Alemania, pues Alemania fue dividida entre la parte oriental, socialista, y la parte occidental, capitalista o de libre mercado. Y esta frontera que se creó artificialmente en Europa fue no solamente una frontera política, pero también fue una frontera en el ámbito, ámbito social, económico, y también de la propaganda, porque a partir de
del año 45, cuando Polonia, después de haber sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial, cayó en otra desgracia, que fue el sistema comunista impuesto por la Unión Soviética, con las autoridades comunistas que no fueron de ninguna manera elegidas democráticamente, sino que fueron impuestas por nuestro poderoso vecino del este, la Unión Soviética. Y eso también influyó en nuestras relaciones con nuestro vecino, con Alemania. O sea, en la propaganda y en el discurso de las autoridades comunistas de Polonia aparecieron, bueno, obviamente dos Alemanias muy diferentes. La Alemania buena, que fue la Alemania oriental, socialista, el aliado dentro del bloque comunista, y la Alemania mala, que fue la Alemania occidental o Alemania federal, que bueno, fue acusada por las autoridades comunistas polacas de todos los males posibles. O sea que ellos fueron los culpables de la guerra, los culpables de millones de víctimas que sufrió Polonia durante la guerra. Y además, también, o sea, primero fueron los culpables de la guerra y de los daños que causaron a Polonia, y segundo, fueron los capitalistas, o sea, los enemigos del sistema socialista. Y de esta manera, según la propaganda de las autoridades comunistas de aquel tiempo, la reconciliación entre Polonia y Alemania fue prácticamente imposible. Y pues obviamente las autoridades comunistas aprovecharon muy bien el trauma que sufrió Polonia y que estaban como viviendo los polacos después de la guerra. Un trauma real y bien justificado, porque realmente Polonia fue uno de los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y este trauma fue explotado por las autoridades comunistas, que bueno, no hay ninguna manera de reconciliarse con Alemania, pues obviamente Alemania federal, que fue un enemigo. Este estado de cosas duró pues 20 años, 20 años después de la Guerra Mundial y de la Conferencia de Yalta, y la primera señal de una posible reconciliación salió de las iglesias, del entorno eclesiástico, de la Iglesia Católica polaca y la Iglesia Evangélica y Luterana de Alemania. Fue la famosa carta pastoral que escribieron los obispos polacos, 34 obispos polacos, entre los cuales se encontraba Karol Wojtyła, que después sería el Papa Juan Pablo II. Una carta dirigida a los obispos alemanes, en la cual pues se hacía un análisis histórico de las relaciones entre Polonia y Alemania, y en el cual los obispos polacos perdonaban a los alemanes, pero también pedían perdón. Y fue un gesto, el primer gesto en el camino, digamos, el primer paso en el camino hacia la reconciliación, que fue muy bien acogido en Alemania. Y ya los 41 obispos alemanes respondieron positivamente a esta carta, pues también tendiendo la mano para la reconciliación. Fue el primer paso, que fue un paso difícil y un paso, digamos, muy criticado por algunos, sobre todo por las autoridades comunistas polacas, quienes decían, bueno, ¿qué significa eso? O sea, ok, estamos perdonando a los alemanes por todos los daños que nos hicieron durante la guerra, pero estamos pidiendo perdón. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros estamos pidiendo perdón? Pero yo pienso que fue una carta muy visionaria y muy, digamos, madura políticamente y también humanamente, porque para lograr una verdadera reconciliación se necesita también reconocer las culpas de uno, tratar a nuestro vecino, a nuestro socio como verdadero socio en condiciones de igualdad y no ponernos solamente en la posición de víctima, el otro es malo y nosotros somos buenos, sino también saber reconocer los errores del pasado que también hemos cometido. Y también pues se reconocía en esta carta
el drama que sufrieron también los ciudadanos alemanes después de la guerra, porque pues después de la guerra, como resultado de la conferencia de Yalta, cambiaron las fronteras de los dos países, de Polonia y de Alemania, lo cual causó un éxodo masivo tanto de los ciudadanos polacos como los alemanes. Entonces, bueno, el sufrimiento también tocó a la nación alemana. Bueno, y después de este primer paso hacia la reconciliación, pues hay que subrayar que en el transcurso de los años, un papel muy importante lo tuvo la sociedad civil de los dos países. Y en este contexto hay que enfatizar que en los años 80, que fueron años difíciles, pero también muy importantes en la historia de Polonia y de toda la Europa Central, apareció la oposición organizada contra el sistema y el gobierno comunista. Se formó en Polonia el sindicato Solidaridad, primero con la huelga en el astillero de Gdańsk, después esta huelga, esta protesta se extendió por todo el país. El movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa y sus colaboradores, creció y de ser un sindicato se extendió para ser un movimiento nacional muy fuerte y muy poderoso, muy apoyado por la sociedad. En los años 80, pues el gobierno comunista polaco trató primero de aplastar esta oposición que surgió, este movimiento de solidaridad. A finales del año 81 se decretó en Polonia una ley marcial, estado de guerra, que significó simplemente una suspensión de todas las libertades. Bueno, igual no existían muchas libertades, pero como suspensión de derechos cívicos, de legalización de este movimiento de solidaridad, emprisionamiento de sus líderes y muchos activistas. Y bueno, simplemente de esta manera el gobierno comunista polaco trató de combatir esta oposición creciente. Y en los años 80, muy difíciles, pero también muy importantes, hubo mucha ayuda y mucho apoyo de parte de la sociedad de la sociedad alemana, de diversas organizaciones alemanas no gubernamentales prestaron ayuda al movimiento de oposición en Polonia, pues mandando ayuda material y también apoyando políticamente. En Alemania, por ejemplo, funcionaban emisoras de radio independientes. En aquel tiempo en Polonia, pues ninguna emisora independiente estaba permitida, pero esta voz de la libertad, esta voz independiente se oía desde otros países, incluida Alemania, donde en Múnich tenía su sede la radio que se llamaba la Europa Libre, que hablaba donde realmente la voz de la oposición podía oírse, escucharse en otros países y también en Polonia. Entonces, este apoyo de la sociedad y también de las autoridades de Alemania federal en aquel tiempo fue muy importante. Y llegamos al año 89, el año crucial para Polonia, para Alemania y para toda Europa Central, o tal vez para todo el mundo, cuando finalmente el gobierno comunista polaco se dio cuenta de que pues ya no podemos seguir así con este sistema antidemocrático, totalmente ineficaz desde el punto de vista económico, social, un desastre completo. Entonces, y además viendo esta oposición creciente en Polonia alrededor del movimiento de la solidaridad que crecía, que en su momento de apogeo tenía 10 millones de miembros en Polonia, entonces la cuarta parte de la población. Este movimiento fue ya imparable, no se podía de ninguna manera ignorar y se dieron las conversaciones, las negociaciones de la mesa redonda en el año 1989, en el marco de las cuales se
decretó oficialmente el cambio del sistema, se permitieron varias libertades que antes no existían, libertad de asociarse, libertad de ciertas libertades de palabra, de prensa, de expresión, y también se permitieron por la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial las elecciones parcialmente libres. O sea que una parte del Parlamento todavía estaba reservada a los adeptos del gobierno comunista, pero otra parte ya estaba sujeta a las elecciones democráticas. Bueno, este aspecto, bueno, solamente como una reflexión que tiene cierto paralelismo o cierta similitud con el acuerdo de paz en Colombia, aunque obviamente en circunstancias diferentes, pero fue un acuerdo al que se llegó para transformar el sistema, para permitir ciertas libertades, para lograr la paz y la reconciliación dentro del país, y lo cual fue muy importante, fue una transición pacífica. Realmente se llegó a este acuerdo, gracias a Dios, sin enfrentamientos militares ni sin víctimas. Y este acuerdo de la Mesa Redonda en Polonia fue el inicio de la transición democrática en toda Europa del Este, Europa Central, Europa del Este, y también en Alemania. Bueno, fue el primer paso que fue seguido después por la emblemática caída del muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo de la transición democrática en Europa y de la caída del comunismo. Y finalmente, lo cual seguramente lo mencionará mi colega Peter, a la reunificación de Alemania. Y fue otro punto muy importante de inflexión en la historia de Polonia, de Alemania y de toda Europa, porque Polonia, ya siendo democrática, pues con un nuevo gobierno, que fue un gobierno ya pues en las primeras elecciones, aunque fueran parcialmente solamente libres, la oposición arrasó, o sea, ganó todo lo que pudo ganar, todos los escaños en el Parlamento que pudieron ganar, lo ganaron. Se formó el primer gobierno de elección democrática en Polonia, y también las prioridades de la política internacional de Polonia cambiaron. O sea que para Polonia que ya abandonó el comunismo, lo más importante fue primero la seguridad, o sea, incorporarse a las estructuras de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, la OTAN, y por otro lado, la integración con las estructuras europeas, integración económica, política, social, digamos como el regreso a la familia europea, de la cual estuvimos separados por fuerza por muchos años. Y eso se tradujo en la aspiración de Polonia para ingresar a la Unión Europea. Pues este proyecto de integración más exitoso, creo que es el más exitoso en todo el mundo, regresar a la familia europea de la democracia, derechos humanos y el bienestar. Y aquí hay que subrayar que nuestros esfuerzos para unirnos a la OTAN, para unirnos a la Unión Europea y también para unirnos a la Organización de Cooperación Económica, a la OCDE, fue crucial el apoyo de Alemania. Alemania sí nos apoyó mucho en nuestro camino a la OTAN, a la OCDE y a la Unión Europea. Ingresamos a la OCDE en 1996, a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en el 2004. Y justamente en el año 90 se firmó otro tratado importante, que fue un tratado entre Polonia y Alemania que reconocía finalmente las fronteras después de la Segunda Guerra Mundial. Y llega el día 17 de junio de 1991, cuando se reúnen el canciller Helmut Kohl y el primer ministro polaco Jan Krzysztof Bielecki, y los dos
firman el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, que bueno, fue un paso gigantesco en nuestras relaciones y fue simplemente el tratado que confirmó la reconciliación entre las dos naciones que por muchos años habían sido enemigas, rivales, y ahora se convertían en socios. Y ya en los años 90, después de la firma de este tratado, crecía la cooperación cultural, académica, económica, hubo mucho intercambio académico entre los estudiantes polacos y alemanes. Creo en los años 90, pues según los datos que tengo, pues más de 3 millones de estudiantes participaron en los proyectos de intercambio académico. Cuando Polonia ingresó en la Unión Europea, pues Alemania se convirtió, y lo sigue siendo, nuestro principal socio y aliado dentro de la Unión Europea. Y ahora, pues somos socios, somos miembros activos de la Unión Europea. Tenemos una alianza estratégica en varios ámbitos, en el ámbito político, económico, social, militar. Uno de los proyectos políticos cruciales entre Polonia y Alemania, pero no solamente, es el Triángulo de Weimar, donde participamos con Francia. Y también este año estamos celebrando 30 años de la creación del Triángulo de Weimar. También fue iniciado en 1991 entre Polonia, Alemania y Francia. Su objetivo principal o inicial fue ayudar a Polonia, después de haber salido del comunismo, ayudar a incorporarse en las estructuras de la OTAN y la UE. El objetivo fue alcanzado en 1999 y después en el 2004. Y este proyecto de cooperación ahora es una plataforma de consultas políticas sobre los temas cruciales de la política europea y mundial, y también un foro de discusión, de consenso y de elaborar posiciones comunes también en el marco de la Unión Europea. Y en el marco del Triángulo de Weimar hubo unos 10 encuentros de jefes de Estado, más de 20 encuentros de los cancilleres, de los ministros de Relaciones Exteriores. El último encuentro de los jefes de diplomacia tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en Weimar, justamente para celebrar los 30 años de la existencia del Triángulo de Weimar. Y los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron para discutir temas cruciales de la agenda europea y global en este momento, como es el tema de Bielorrusia, del régimen de Lukashenko, de la migración, de las relaciones de la Unión Europea con Rusia, pero también el tema de Afganistán, el tema de China, de las relaciones de la Unión Europea con China, y el futuro de la Unión Europea, pues del proceso de integración, o sea, continuación de la integración en el marco de la Unión Europea. Y con Alemania, bilateralmente, pues ya he mencionado muy buena cooperación académica, cultural, entre los estudiantes, entre la sociedad civil, muchos programas de intercambio académico. En el marco comercial, Alemania es nuestro socio comercial más importante, el principal y el más importante en la Unión Europea. Basta decir que el 29% de las exportaciones polacas tienen su destino a Alemania y 22% de las importaciones polacas vienen de Alemania. Entonces, en el ámbito comercial es nuestro socio principal. Hay muchas inversiones alemanas en Polonia. También hay muchos polacos que invierten en Alemania, trabajan en Alemania. Y last but not least, quisiera mencionar también otro campo de la cooperación, que es la cooperación militar y en el aspecto de seguridad. También hablando del Triángulo de Weimar, pues los tres países
decidieron formar en 2013, formar un batallón conjunto que se llama el grupo de Weimar o el batallón de Weimar, que incluye los oficiales y soldados franceses, alemanes y polacos. Con Alemania bilateralmente tenemos varios programas de cooperación militar y de seguridad. Uno de ellos se conoce como el Cross Attachment, que consiste en entrenamientos militares conjuntos de unidades polacas y alemanas, y también en un intercambio de oficiales entre las unidades alemanas y polacas. Y también estamos cooperando en el marco de la OTAN, de las unidades conjuntas, como por ejemplo el cuerpo de ejército. Cuerpo de ejército, no sé si es una buena traducción de Multinational Corps, que es un cuerpo multinacional, donde cooperan los oficiales y soldados alemanes, polacos, pero también daneses y de otros países europeos, que tiene su sede principal en la ciudad polaca de Szczecin. Y es un cuerpo militar de la OTAN que dirige todas las fuerzas de la OTAN en el flanco este de la alianza. Bueno, aquí me detengo por ahora para no abusar de su tiempo, y solo quisiera terminar mi intervención con las palabras del político alemán y comisario europeo Günther Verheugen, quien dijo que Polonia tiene en la Unión Europea un verdadero amigo, y este amigo es Alemania. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, embajador Boschny. Creo que, digamos, da usted una visión panorámica general acerca de cómo se llegó a ese tratado, de cómo ha venido evolucionando desde una perspectiva polaca que siempre es muy interesante. Me gustaría que retomásemos ese tema de las relaciones entre Polonia y Alemania en el contexto bilateral, pero también de la OTAN y la Unión Europea para más adelante, viéndose el futuro. Y por el momento le quiero dar la palabra entonces al embajador Ptaszek para que nos comparta sus ideas acerca de esta celebración, esta conmemoración de los 30 años del Tratado Polaco-Alemán. Adelante, embajador. Muchísimas gracias. Y querido Pavel, muchísimas gracias por esta presentación de nuestra historia, de los problemas, de las soluciones. Me alegra muchísimo. Y estimado profesor Víctor Mijares, queridos estudiantes, queridos oyentes, todas y todos, aprender de las experiencias de los demás no es tan fácil, ¿no? En la historia, por dos razones. Una razón es los problemas son diferentes, y el segundo, aún peor, las soluciones son diferentes. Pero a pesar de todo, estamos convencidos ambos que en esta historia entre Polonia y Alemania hay unos motivos, hay unas ideas que podrían inspirar a los demás. Es una historia sobre la paz. Una paz que no es fácil, que no fue fácil y que sigue siendo inspiradora en el día a día, pero ¿cómo lo hemos logrado? Ya escuchamos cómo se ha presentado del lado de Polonia, con un representante de la mala Alemania, quién sabe. Es muy emocionante verlo, y quería compartir unas reflexiones, muy pocas. Es una historia que nos gusta contar, una historia de perdón, de amistad y entonces de esperanza. En el 17 de junio de 1991 se firmó el tratado que sirve de base para un intenso diálogo político y los contactos sociales entre Alemania y Polonia.
Pero ¿por qué era necesario un tratado así entre los dos países vecinos en ese momento? En 1991, Europa se encontraba en un estado difícil, en un estado de confusión. En palabras un poco menos dramáticas, Europa se encontraba en una fase de cambios profundos. Alemania se había reunificado, Polonia volvió a convertirse en un estado democrático después de más de 40 años de dictadura comunista. Uno podría pensar, es el momento de una gran fiesta, felices todos, problemas resueltos y ya. Pero, sin embargo, existía una gran desconfianza y también miedo entre los dos países vecinos. Y como sabemos, sin confianza no puede prosperar nada en este mundo. Y las cargas históricas habían sido permanentes entre Polonia y Alemania. Cuando se firmó el tratado que celebramos hoy, solo hacía unos meses desde que Alemania y Polonia habían establecido sus fronteras nacionales. Fíjense eso, tan tarde, 2 generaciones después de la guerra, todavía sin acuerdo sobre las fronteras. ¿Cómo puede prosperar la amistad entre 2 países que no tienen ningún acuerdo sobre eso? Eso ya muestra con mucha claridad la historia entre Alemania y Polonia es larga y tiene muchos capítulos oscuros. Y durante mucho tiempo no se hablaba de las partes oscuras. No hablar, como lo sabemos, nunca resuelve ningún problema en ningún país del mundo. Y en la historia entre Alemania y Polonia no faltan los problemas del siglo XVIII. Puede citarse como un ejemplo muy llamativo. Aquí el Estado alemán de Prusia participó en la partición de Polonia. El capítulo más oscuro, ya hablamos de eso, fue la Segunda Guerra Mundial con 6 millones de muertes. Polonia sufrió las mayores pérdidas entre los estados ocupados por Alemania. Las élites polacas fueron asesinadas deliberadamente. El país, especialmente la capital, Varsovia, quedó completamente reducido a escombros. Casi todas las familias polacas tienen personas que pueden hablar sobre las atrocidades cometidas durante la ocupación alemana. Tratar responsablemente este pasado es la base de las relaciones germano-polacas hoy. Esto incluye el reconocimiento alemán de la culpa por el sufrimiento de la población polaca en la Segunda Guerra Mundial. Un símbolo de este fue que Willy Brandt se arrodilló frente al momento de los héroes del gueto de Varsovia en 1970. Eso fue una señal, un gesto hacia Polonia, pero también una señal muy importante en Alemania, que nuestro gobierno está tomando en serio esta culpa y está expresando su responsabilidad, subrayando su responsabilidad en algo que él, Willy Brandt, personalmente no hizo, pero un símbolo involucrando a todos los alemanes y los polacos. Y no sé qué fue más importante, la incidencia que tuve en Polonia o en Alemania. Yo pienso que en ambos países fue muy fuerte como una señal. La reconciliación sería impensable sin la voluntad de perdonar, como dije, como se expresó en 1965 en la Carta Pastoral, ya mencionaste eso, de los obispos polacos a sus colegas alemanes en el cargo, y sin la voluntad de renunciar a las propias exigencias, como se muestra en el Memorando Oriental de la Iglesia Evangélica en Alemania del mismo año. Lidiar con este pasado es una tarea permanente en la que tenemos que trabajar continuamente. El acuerdo de vecindad se firmó en este contexto histórico. Este es un papel notable porque, a pesar de esta difícil historia compartida, se dirige hacia el futuro. Y eso plantea la pregunta: ¿cómo es
nuestra convivencia hoy, 30 años después del tratado. En sus artículos, el Tratado de Vecindad menciona objetivos políticos, económicos, culturales para la cooperación. Alemania y Polonia se han comprometido a una cooperación de confianza. Eso es para mí la palabra clave. Con establecer confianza entre dos países con una historia compartida, con tanto dolor, con tantos muertos. Y esta confianza no cae del cielo y no puede pedirse, es algo que se establece en el día a día, y por eso este tratado es tan importante, porque tiene tantos ejes de la convivencia a todos los niveles. Nuestros países tienen una responsabilidad conjunta, una nueva Europa unida y libre por los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Este entendimiento, en particular la conexión europea, caracteriza la asociación germano-polaca hasta el día de hoy. El contrato marcó así el inicio de una estrecha colaboración. Ya hablamos de las relaciones entre Alemania y Polonia, la nueva fase. Polonia se unió a la OTAN, a la Unión Europea, al espacio Schengen, aún más importante para la gente, porque a partir de este momento pudieron viajar sin presentar sus documentos, sin fronteras. En este momento se sintió que significa esta Unión Europea. Es un espacio de libertad para viajar libremente sin fronteras. La apertura total del mercado laboral alemán en 2011 fortaleció aún más esta situación. Yo recuerdo, yo asistí en las negociaciones entre Alemania y Polonia en 2000, que llevó a la entrada de Polonia a la Unión Europea en 2004, y eso fue un punto muy delicado. Vamos a abrir o no abrir el mercado de labor para todos que quieren venir. En este momento sabíamos que Alemania necesita esta inmigración, y por miedo a la reacción de los alemanes dijeron necesitamos unas limitaciones que perdieron en muy pocos años su incidencia, fueron para evitar una reacción de xenofobia, no sé. Eso ha funcionado muy bien. Los trabajadores, las personas que están trabajando, que vienen de Polonia, que están trabajando en Alemania, es muy buena. Había una expresión fea antes que hablaba de la economía polaca, es decir, mal trabajo. Ahora, si en Berlín alguien tiene que hacer unos trabajos, está preguntando, ¿tienes a un maestro polaco? Entonces está bien. Si es un alemán, no sé. Eso muestra un cambio muy radical en la percepción que tenemos de nuestro vecino polaco. Y me parece mejor uno puede mostrar que en el día a día algo ha cambiado, y en las cabezas, un cambio de chip. Tenemos muchas instituciones, muchas comisiones, no voy a aburrirles con eso, pero como dije, tenemos laces, vínculos muchísimos de todos los niveles entre nuestros países. 2 millones de polacos viven y trabajan ahora en Alemania, y para aprovechar esta linda oportunidad, incluso hay embajadores alemanes con apellidos polacos, como yo. Mi apellido un poco difícil, tiene un origen polaco. Sí. Alemania ha sido con mucho el socio comercial de Polonia, como resultado de la firma del Tratado de Vecindad Germano-Polaca. Surgieron numerosas instituciones. La Oficina de la Juventud Germano-Polaca, fundada en el mismo año, ha apoyado a unos 3 millones de jóvenes
hasta ahora. 3 millones jóvenes que conocen de primera mano al otro país. Eso es la inversión en el capital humano que rinde, que está dando resultados. Numerosas instituciones como Servicio Alemán de Intercambio Académico, Fundación Alexander von Humboldt, Fundación Científica Germano-Polaca contribuyen al intercambio intensivo de universidades, ciencia e investigación. Y una cosa que quería resaltar es el trabajo de la Comisión Conjunta de Historiadores y Geógrafos de Libros de Texto Germano-Polaco, que se fundó en 1972. El objetivo de la comisión es intercambiar expertos de ambos países sobre cómo mejorar la representación de la historia común en ambos países, para que se hable de una manera igual, más o menos, de lo mismo, por ejemplo, en las clases de historia de ambos lados de la frontera. Esta comisión hizo un trabajo comparable a lo que va a presentar la Comisión de la Verdad en este país. En su informe más adelante en el año, una narrativa para hablar sobre el pasado difícil. Por eso me parece tan importante esta comisión, porque si dos países siguen hablando de una manera diferente sobre lo mismo, no hay ningún acuerdo, no hay ningún entendimiento. Y por eso también el informe de la Comisión de la Verdad me parece clave para el proceso en Colombia. La historia del acuerdo polaco-alemán es una historia de éxito en el corazón de Europa que ha traído paz y prosperidad a ambos pueblos. Para insistir un poco más en este punto, ¿qué significa todo eso, este tratado para Colombia? Ya mencioné esta comisión de historiadores. Otros ejemplos serían que un punto que podría interesar a Colombia es que la reconciliación real es posible, incluso entre sociedades que alguna vez fueron profundamente hostiles, como Polonia y Alemania en el pasado. El odio y la violencia pueden ser reemplazados por amistad y cooperación y merece la pena, vale la pena. El segundo punto es entender que esta comunicación es un proceso que requiere tiempo, mucho tiempo, como se muestra también en este ejemplo entre nuestros pueblos. No solamente tiempo, pero trabajo continuo. El acuerdo de la asociación solamente hizo que la cooperación entre Polonia y Alemania fuera posible. Acuerdos normalmente no pueden resolver todos los problemas, pero en este caso fueron la base para abordar los problemas. En otras palabras, una estrecha cooperación como entre Polonia y Alemania no se hace de la noche a la mañana. Todavía hay una serie de cuestiones en las que no estamos de acuerdo y en las que es difícil trabajar juntos. Es normal, es decir, solo creo la posibilidad de cooperación y esto debe usarse de nuevo todos los días para que no se quede letra muerta este acuerdo. Sin embargo, el punto más importante es que nada de esto es posible sin empatía, sin amistad. Esto se ilustra mejor con una pequeña historia sobre la firma del contrato. En este participaron el canciller alemán Helmut Kohl, ya hablamos de eso, el primer ministro polaco Pilecki. Ambos procedían de distintas generaciones, tenían antecedentes muy diferentes. Además, Helmut Kohl no era una persona que hiciera amigos de inmediato, ¿no? Sin embargo, ambas partes intentaron conocerse y entenderse. Después de que se firmó el contrato, Pilecki recibió un regalo de Kohl: guayos para jugar fútbol. Y lo más importante, la talla era la adecuada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador Petrasek.
Yo quiero ahora, bueno, agradecer a ambos por primero ajustarse el tiempo después por unas presentaciones tan interesantes y compatibles y que nos permiten tener una visión general, panorámica acerca de este proceso. A continuación yo voy a formular un par de preguntas. Son dos preguntas generales que no quisiera dirigirla a uno o a otro, sino a ambos, ¿no? Y si quieren podemos mantener el mismo orden de respuesta. Y posteriormente a las respuestas de ustedes, vamos a invitar al público en el auditorio si quiere formular alguna pregunta. Ya hemos dispuesto un micrófono para que se formule la pregunta directamente del auditorio. Es importante que hablen al micrófono para que pueda quedar registrado esto. Y finalmente, si hay alguna pregunta o algún cuestionamiento, alguna duda por parte de los participantes por vía de las redes sociales, particularmente en YouTube, perfectamente pueden, digamos, manifestarla y se la haremos llegar a los embajadores. Ahora, para ambos, y yo tengo un par de preguntas que hay cosas que ustedes ya han abordado con sus muy completas presentaciones, pero que me gustaría, desde la perspectiva de Colombia, desde la perspectiva latinoamericana, ustedes quizás nos puedan ofrecer algunas luces al respecto. Y muy particularmente hablo como profesor de ciencia política y como profesor de la maestría en estudios internacionales. Estamos conmemorando los 30 años del Tratado Polaco-Alemán y conocemos bien la trayectoria. Ustedes nos han dado una visión bastante clara acerca de ello. Pero, y sin ánimo de pedirles que hagan predicciones, porque sabemos que eso es muy complejo, sí nos gustaría saber qué retos creen que tiene la relación polaco-alemana, tanto en esa faz bilateral como en el contexto de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Cuáles serían los principales retos de aquí al futuro inmediato de la relación polaco-alemana? Insisto, en esa relación bilateral, en el contexto de la Unión Europea y en el contexto muy particular de la OTAN. Y en segundo lugar, me gustaría también saber, y ya el embajador Petasek nos dio alguna advertencia diciéndonos que los problemas no eran iguales, las soluciones no podían ser iguales. Sin embargo, eh, siempre vale la pena estudiar, conocer otras experiencias para poder adaptar nuestras propias realidades y saber al menos qué puede ser útil dentro de la línea de trayectorias y experiencias ajenas para nuestra propia realidad. Y sabemos que los contextos y los conflictos son diferentes, pero ¿creen que en la relación polaco-alemana hay lecciones que podrían ser útiles para Colombia y para América Latina? Esas serían mis dos preguntas generales, embajadores. Muchísimas gracias nuevamente por sus presentaciones. Y si les parece, podemos seguir con el mismo orden de las presentaciones para hacer las respuestas, dar las respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a responder primero como usted nos sugirió. Yo pienso que hablando de, o sea, su primera pregunta sobre los retos en las relaciones entre Polonia y Alemania, y tanto bilaterales como en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, yo pienso que, pues primero lo que dijo Peter es que pues, entre los vecinos, entre los amigos y los socios, además de los temas que tenemos en común, que son muchos, pero también hay ciertas diferencias de opinión, pues algunas discrepancias. Yo pienso que hay que, bueno, hablando de manera más general, hay que seguir en esta política de reconciliación, de seguir construyendo esta confianza mutua, pues también seguir hablando de manera honesta y sincera sobre el pasado. Por eso el papel de esta comisión conjunta de historiadores es muy importante para explicar, para hablar de manera abierta y sincera sobre los hechos del pasado, también los más dolorosos, los más oscuros. La verdad es crucial en este aspecto, y también el reconocimiento bueno, también de la culpa que tienen los dos lados, o sea que los alemanes han reconocido pues la culpa
por todo el daño que causaron a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, pero la historia entre Polonia y Alemania es muy larga, muy compleja, y entonces también, o sea, las dos partes tienen que hablar claramente de la historia, de la verdad, reconociendo también que no siempre, o en muchos casos cometimos muchos errores, y lo importante es primero reconocer los errores y segundo, estar dispuestos a que estos errores no se repitan y seguir dialogando sobre las cosas difíciles o controvertidas tanto del pasado como del presente. En el presente, pues hay ciertas diferencias de opiniones en algunos aspectos de la política internacional, tal vez, y eso también tiene que ver con el marco de la Unión Europea y la OTAN. Pues tenemos algunas diferencias en cuanto a la política, o sea, las relaciones con Rusia, pues, o sea, los dos reconocemos que, hay que tomar muy en serio las relaciones con Rusia y, ciertas, tal vez, amenazas que presentan estas relaciones. Polonia en este aspecto dice que, siempre hay que tener muy pendiente, pues, o sea, que el diálogo con Rusia es posible, pero siempre y cuando Rusia cumpla con ciertas condiciones que modifique un poco algunas actuaciones suyas bastante agresivas, por ejemplo, contra Ucrania, pero no me voy a adentrar mucho en el tema, que es muy complejo y creo que no nos corresponde mucho aquí ampliar mucho este tema, pero hay ciertas diferencias en cuanto a cómo y bajo cuáles condiciones se puede construir el diálogo con Rusia. En el marco de la OTAN, en el marco de la seguridad, básicamente estamos de la misma opinión, o sea, digo, las diferencias que estoy diciendo no son diferencias muy grandes, irreconciliables, son algunas discrepancias de opinión que estamos discutiendo como amigos, como socios en el marco de la OTAN y de la Unión Europea. En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas diferencias de opiniones, pero yo pienso que no son irreconciliables. Para Polonia es crucial dentro de la OTAN. La construcción de la seguridad europea y mundial se basa en el fuerte lazo transatlántico, o sea, además de cooperar con nuestros socios de la Unión Europea, es crucial la participación de los Estados Unidos también en el sistema de seguridad europeo y dentro de la cooperación de la OTAN. Y pienso que los retos para la OTAN y para la Unión Europea es, y hablando de manera más general, es primero ser resiliente, o sea, ser de alguna manera, no ser agresivo contra nadie, porque obviamente esto no es nuestra intención, no pensamos entrar en conflicto con nadie, pero tenemos que ser fuertes y resilientes y asertivos, yo creo que es la mejor palabra, es ser asertivos frente a algunos países, por decir algo, problemáticos o difíciles, como Rusia, como Bielorrusia. Tenemos que ser unidos, hablar con la voz unida frente a ciertas acciones de Rusia, como las acciones híbridas, cierta desinformación que están tratando de sembrar, minar la unión, o sea, la unión de los socios dentro de la Unión Europea y la OTAN, o sea, dividirnos. Entonces tenemos que ser resilientes frente a ciertas acciones que tratan de dividir, o sea, de romper esta unidad en la Unión Europea y en la OTAN. También la política de ciertos regímenes como Alexander Lukashenko pues es problemática y tenemos que tener una respuesta unida de la Unión Europea frente a las violaciones de derechos humanos y ciertas políticas, como tratando de amenazar las fronteras orientales.
de los países europeos, como cierta migración forzada que está tratando de imponer el régimen de Lukashenko, pero simplemente necesitamos primero hablar con una voz unida, pues siempre buscando diálogo, pero de manera bastante asertiva. Y otro reto que tenemos en la Unión Europea es tratar de, yo diría que son dos retos. Primero, desarrollar la integración dentro de la Unión Europea, tanto política como económica, o sea, fortalecer el mercado unido para ofrecer oportunidades iguales a los empresarios y a las empresas de varios países europeos, tratar de seguir construyendo este proyecto de bienestar y paz en Europa, bienestar en el sentido de nivelar, de mejorar el nivel de vida de varios países, de conseguir mejor cohesión, o sea que digamos que construir un nivel de vida parecido en todos los miembros de la Unión Europea para disminuir las diferencias que todavía existen. Y también otro reto y pienso que otro objetivo importante de la Unión Europea es no cerrarnos a la ampliación, o sea, estar dispuestos, obviamente bajo ciertas condiciones, a aceptar otros países que sí están dispuestos a unirse a este espacio de paz, de libertad y de bienestar que es la Unión Europea. O sea, por ejemplo, estar abiertos a los países de los Balcanes que en el futuro pues espero que puedan unirse también a este proyecto de integración. Bueno, y para pasar rápidamente a la otra pregunta, pues creo que estoy hablando demasiado. ¿Cómo puede servir la experiencia de la reconciliación para Colombia? Yo pienso que hay tres factores que pueden servir como cierto punto de referencia para Colombia. Pues ya Peter mencionó la Comisión de la Verdad que puede aprovechar las experiencias de la Comisión Conjunta Polaco-Alemana de Historiadores para hablar sinceramente del pasado, explicar la verdad y buscar reconciliación. Pero el propio tratado, yo pienso que nos da dos o tres experiencias importantes. Primero, que la reconciliación se dio en gran parte gracias a la buena cooperación de las sociedades civiles de los dos países. Entonces, en el proceso de paz y reconciliación en Colombia es muy importante que se tome en cuenta la voz de la sociedad civil, la voz de las regiones, la voz de los jóvenes también. Por eso, tal como se tomó en cuenta en la reconciliación entre Polonia y Alemania, y por eso, por ejemplo, este proceso de los consejos municipales de juventud me parece una iniciativa de mucho valor para tomar en cuenta la voz de los jóvenes en este proceso de paz y reconciliación en Colombia. Otra cosa, yo pienso que la reconciliación, o sea, ese tratado de buena vecindad entre Polonia y Alemania fue en gran parte posible cuando ya Polonia se hizo un país democrático, o sea, cuando se derrumbó el sistema totalitario comunista que no permitía esta reconciliación y cuando se crearon las instituciones democráticas y libres. Esto yo pienso que en el contexto colombiano puede significar que es muy importante fortalecer las instituciones en Colombia, o sea, la democracia, las libertades cívicas, las instituciones democráticas en Colombia tienen que fortalecerse, tienen que funcionar bien y cumplir su rol para que este proceso de paz y reconciliación en Colombia avance y sea posible. Y last but not least, para no alargarme más, es que es importante que se escuche la voz de todos
en condiciones iguales, o sea que la voz de la sociedad civil, de las comunidades regionales y de los políticos de varias orientaciones tienen que tomarse en cuenta y todos tienen que saber, como también lo dijo Peter, que es un proceso largo, es un proceso que requiere tiempo, pero es posible, la paz y la reconciliación se puede conseguir. Polonia y Alemania fueron enemigos por muchos años, muchas décadas. Hubo guerras sangrientas y crueles entre nosotros. Sin embargo, entendimos que, bueno, que el único camino para el futuro y para el desarrollo de las dos naciones es la paz, la construcción de la confianza y el reconocimiento de la verdad de los duros momentos del pasado y el diálogo y la confianza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas que pueden garantizar que estos éxitos, que estos avances no se pierdan, que tengan seguimiento y que sean estables. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador Voushin. Embajador Ptaszek tiene la palabra. Estamos hablando acá de una relación bilateral. Es una relación bilateral de muchas relaciones bilaterales y multilaterales, polilaterales en el espacio geográfico que se llama Europa. Y este espacio fue marcado por violencia, tensiones, desconfianza durante siglos. Por eso nuestra relación es una parte importante, pero solamente una parte de lo que se llama la Unión Europea. Es un espacio de libertad, de estabilidad, de seguridad junto con la OTAN, pero Alemania casi debe todo en su pasado reciente a esta construcción de la Unión Europea. No hubiera sido una reunificación sin este marco europeo, que inspiró confianza a todos sus participantes. Por eso, para nosotros, clave es la Unión Europea. ¿Dónde estamos en estos días? El presidente Trump se fue, su estilo político todavía no. Estamos en una fase de debilidad del multilateralismo, por eso estamos tan agradecidos con Colombia como un socio en la defensa del multilateralismo. El mundo se encuentra en una situación aún más compleja que antes, con desafíos globales como el cambio climático, la complejidad en la situación de la seguridad, con nuevos agentes en la tarima política del mundo. La pregunta es, ¿quién va a definir las reglas del juego global? Por eso estamos muy felices de estar en la Unión Europea. Ningún Estado de este mundo tiene el poder de defender sus derechos, sus intereses solo. La integración europea es una forma de sobrevivir y de tener una resiliencia significativa frente a los desafíos de un mundo que se está cambiando. No conocemos todavía la dinámica a qué nos va a llevar, pero mejor estar en una casa como la Unión Europea. Esta casa tiene ventanas, tiene puertas, no es cerrado, no es hermético, nos permite respirar económicamente, intercambiarnos con otras regiones del mundo, pero al mismo tiempo está protegiendo nuestros intereses, derechos humanos, Estado de Derecho, todo eso. Por eso, la clave es esta Unión Europea. En esta Unión Europea tenemos relaciones bilaterales pacíficas, marcadas por amistad,
que nunca hubo antes en Europa. Un espacio complejo, con muchos conflictos, y ahora, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, no hubo ninguna guerra. Sí hay diferencias, pero donde no hay diferencias. Entre muertos no hay diferencias, pero entre vivos sí. Y eso es normal, no es un problema. La democracia vive de diferencias porque es riqueza. Y esta riqueza estamos defendiendo en la Unión Europea, porque es el marco en el cual podemos resolver problemas, podemos construir alianzas con otros países, con otras regiones. Y eso me lleva a la segunda pregunta: ¿qué puede aprender Colombia o Latinoamérica de la experiencia que tuvimos nosotros, Polonia y Alemania? Colombia puede aprender todo y nada, en nuestro ejemplo, porque lo que yo resalté, la importancia de la Unión Europea, tuvo un precio muy alto. Millones y millones de muertos, una experiencia catastrófica. Solamente en la base de esta experiencia decimos todos nosotros en Europa: nunca más. Y este nunca más implica una soberanía compartida en el comercio, por ejemplo. No tenemos la soberanía, ya no tenemos la soberanía en los Estados miembros, es la Comisión Europea. Pero esta experiencia tan negativa nos llevó a esta construcción de una unión basada en paz, en derechos humanos y todo eso. No hay, gracias a Dios, esta experiencia tan negativa en Latinoamérica, pero eso, de otro lado, explica por qué es tan difícil compartir soberanía y no seguir insistiendo en su independencia. Nuestra independencia está limitada en estos días. Dependemos de los demás. Hay una interacción muy fuerte que está limitando nuestras posibilidades, de un lado. De otro lado, nos permita de actuar en el mundo con más influencia, más incidencia, para protegernos y para brindar apoyo a los que están cooperando con nosotros. Por eso, sí, el mensaje es unirse, pero el mensaje también no es tan fácil, sin la experiencia tan negativa que tuvimos. Pero la Unión Europea es un socio y está cooperando y está aumentando esfuerzos de democracia, y entonces quería terminar con este mensaje muy fácil. Estamos cooperando como defensores de los mismos derechos, de los mismos valores, y eso es algo que no excluye diferencias en opiniones. Tenemos muchas diferencias, es bueno, no es un problema, pero nos permite actuar con agilidad, con más flexibilidad en un mundo muy complejo. Eso son mis dos respuestas a las dos preguntas. Solo si se puede complementar con, no sé, dos reflexiones que me vinieron a la mente mientras tanto, para responder a la pregunta sobre posibles experiencias que podrían servir para Colombia. Dos observaciones puntuales. Yo pienso, bueno, obviamente siempre respetando la soberanía de Colombia en tomar sus decisiones y pues la diferencia de los contextos políticos que obviamente existe. Pero yo pienso que una de las experiencias en la reconciliación entre Polonia y Alemania fue, como lo dijimos, fue
la participación de la sociedad civil, pero en este marco las iglesias. O sea, yo pienso que el papel de las iglesias, tanto católica como luterana y evangélica, fue muy importante. Y yo pienso que también la voz de la Iglesia puede ser muy importante en el proceso de paz y reconciliación en Colombia, que la Iglesia puede ser facilitador del diálogo interno en Colombia. Esta es la primera reflexión. Y la segunda, que se me ocurrió, hablando pues, no solamente del tratado entre Polonia y Alemania, pero también haciendo un poco la referencia a la situación interna en Polonia que comenté antes, que cómo salimos del comunismo. O sea, salimos pues gracias a este acuerdo de la mesa redonda que se hizo entre las autoridades comunistas y la oposición, representada por el movimiento Solidaridad. Y pienso que hay ciertas analogías, obviamente respetando todas las diferencias del contexto político, obviamente, pero se podría hablar de cierta similitud o cierto paralelismo entre la mesa redonda en Polonia y el acuerdo de paz en Colombia. ¿Por qué digo eso? Porque la mesa redonda en Polonia pues, permitió pues, lograr la paz, permitió cambiar el sistema de manera pacífica y pues construir la democracia en Polonia, y pues fue como el comienzo de la transición democrática en toda Europa Central. Fue un acuerdo bastante complejo, como lo es el acuerdo de paz en Colombia, y bueno, debo decir honestamente que bueno, también por muchas, fue criticado también por muchas fuerzas políticas. Después tuvo, bueno, también varias opiniones que, bueno, unos lo elogiaban, otros decían que no. Y una de las críticas fue que durante estas negociaciones de la mesa redonda no se logró todo. O sea, por ejemplo, que las autoridades comunistas que habían sido responsables bueno, de crímenes o del desastre económico y social en Polonia, ¿por qué? Porque pues no, después de la mesa redonda, estos comunistas, bueno, no fueron castigados porque no fueron a la cárcel, porque no se les negó la participación política. Y bueno, hay ciertas analogías, o sea, pues obviamente sin intrometerme en la política interna de Colombia, el acuerdo de paz, bueno, está siendo criticado. También hay varios que dicen que no fue perfecto, que ciertas cosas algunos dicen que permitió cierta impunidad, o bueno, más bien no permitió castigar a los culpables de los crímenes en Colombia. Bueno, yo diría así, como sin meterme, o sea, porque obviamente es el asunto interno colombiano. El acuerdo de paz también tal vez no permitió lograr todo, no permitió conseguir todos los fines, o no está, digamos, no fue bien visto por muchos colombianos, pero yo pienso que fue lo mejor que se pudo conseguir en aquellas circunstancias políticas. O sea, tan como en Polonia, la mesa redonda no fue perfecta, pero bueno, ese fue el acuerdo que fue posible en aquellas circunstancias políticas y económicas. Las primeras elecciones en Polonia no fueron del todo democráticas. El gobierno comunista pues tenía asegurados ciertos escaños en el Parlamento, ¿verdad? Porque fue parte del trato. Entonces, de la misma manera como ciertos representantes de las antiguas FARC tienen asegurados los curules en el Parlamento, lo cual sigue siendo criticado por muchos. Pero es una situación temporal, como también lo fue temporal en Polonia. Y yo pienso que es un acuerdo que a lo mejor es modificable, a lo mejor es mejorable, pero yo pienso que fue, en las circunstancias políticas de Colombia, fue un paso adelante muy importante, que logró de alguna manera, por lo menos, bueno, no terminó con la violencia, pero terminó con la guerra civil en Colombia. Y entonces yo pienso que es un acuerdo que fue
fue muy importante y que marcó, que de alguna manera da esperanza para Colombia que la reconciliación y la paz es posible. Entonces, en este contexto, nosotros como Unión Europea somos socios, somos amigos de Colombia, respetamos la soberanía de las decisiones de Colombia, o sea, los problemas de Colombia los tienen que resolver los propios colombianos, pero nosotros pensamos que este acuerdo de paz, aunque no sea perfecto, es un gran paso adelante para la reconciliación y la paz en Colombia. Vale, muchísimas gracias. Tuvimos algún problema técnico ahora con la transmisión, sin embargo, seguimos grabando nuestra sesión del día de hoy. Hay algunas preguntas que hemos recogido directamente desde la transmisión en YouTube. Algunas son un poco redundantes, hay algunas cosas que ya han respondido, pero me gustaría transmitirle alguna pregunta a los embajadores. Daniel Alejo, que es un estudiante de la maestría en estudios internacionales, nos pregunta, ¿qué perspectiva contemplan tanto Alemania como Polonia en temas de cooperación y desarrollo con otros países como Colombia o los estados latinoamericanos? ¿Hay alguna proyección hacia el futuro en las relaciones de Alemania y de Polonia hacia América Latina, sobre todo, supongo yo, en términos de desarrollo, de cooperación para el desarrollo? No sé si comenzamos con el embajador Petasek. Con mucho gusto. Si tenemos una visión del desarrollo de este continente o de Colombia en específico, claro que sí. Latinoamérica tiene un potencial muy grande, en muchos temas. Un tema que me llega a la mente, lo primero es el medio ambiente. La Amazonía, los bosques, la selva y la contribución a un equilibrio medioambiental por medidas que se llevan a cabo en este continente. Por eso tenemos una cooperación muy estrecha con Colombia en el tema del medio ambiente, porque Colombia es un país que tiene liderazgo en este tema, que está comprometido con la protección de los bosques, que tiene una topografía muy difícil y por eso no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana, pero estamos al lado de Colombia en este asunto, por ejemplo. El país tiene un gran potencial, como dije, mucho talento que requiere acceso al sector educativo, que tiene un compromiso muy fuerte, ideas, y quizás hay que pensar en cómo incluir a más talento para que el país aproveche de su propio talento. Estamos socios en este tema y probablemente hay muchos más que quería dejar a mi colega. ¿Se oye bien? Gracias. Muchas gracias, Peter. Respondiendo a su pregunta, profesor, yo pienso que uno de los retos de Colombia, como de toda América Latina, es que es la región más desigual del mundo. O sea, que es la región donde hay desigualdades enormes, sociales, económicas, hay gente muy rica, hay gente muy pobre, hay gente excluida. Y entre otros retos que tiene Colombia, uno de los más importantes a enfrentar. Y yo pienso que ¿cómo se enfrenta este reto? Pues es muy difícil, obviamente, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo,
Pero lo más importante, o una de las cosas más importantes, es ofrecer posibilidades, ofrecer oportunidades a la gente excluida, a la gente que vive en las regiones remotas, en las regiones pobres, también la población joven que está reclamando los derechos al trabajo digno, a la educación, a las oportunidades de la vida. Y en este contexto, Polonia quiere ayudar. O sea, pues voy a ser honesto que no tenemos como ni muchos fondos ni muchas políticas públicas en este contexto. Colombia es uno de nuestros socios principales en la región de América Latina, pero pues los fondos para la cooperación, en el caso de Polonia, pues se dirigen en gran parte a los países vecinos del este, que son, digamos, desde el punto de vista de Polonia, prioritarios. Pero en Colombia queremos apoyar ciertas iniciativas que sí pueden facilitarlas o abrir las perspectivas de vida a la gente joven, a la gente de las regiones pobres afectadas por el conflicto, excluidos. Y una de estas iniciativas que me parece interesante es la llamada diplomacia deportiva, que es un proyecto desarrollado por la Cancillería colombiana, en el cual participamos desde hace 6 años, desde 2015, y consiste en ofrecer oportunidades para la gente joven de las regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia, de desarrollar su proyecto de vida, en este caso el deporte, para que les ofrece como una posibilidad de desarrollo, como una oportunidad de vida, del trabajo, de desarrollo personal, de construir su carrera profesional en el futuro. Y en este marco ofrecemos los viajes de grupos de jóvenes deportistas colombianos de estas zonas marcadas por el conflicto a Polonia para que tengan entrenamientos profesionales con los entrenadores deportivos de Polonia, pero también para que puedan entablar relaciones y, bueno, viajar a Polonia y también ver un poco el país, aprender sobre él. Y y justamente esta tarde vamos a tener una reunión con un grupo de jóvenes deportistas de futsal de las regiones de Bolívar y de César, que van a participar en este proyecto este año, van a viajar a Polonia para participar en esta diplomacia deportiva, tener entrenamientos profesionales y también conocer un poco el país. O sea, también es importante que nuestras poblaciones se conozcan, que se sepa más de Colombia en Polonia y generalmente en Europa, y también en Polonia que se sepa más de Colombia. Es muy importante combatir ciertos estereotipos que lamentablemente existen todavía, o cierta estigmatización que simplemente son producto de ignorancia. Pues en Polonia, como me imagino en otros países de Europa, no se sabe mucho de Colombia, o lo que se sabe es muy simplificado, que Colombia pues, se asocia con el narcotráfico, con la violencia, con las mafias, que bueno, son parte de la realidad colombiana, pero es solamente una pequeña parte y todavía no se aprecia pues todo el potencial que Colombia tiene como un país con una gran riqueza cultural, natural, económica, histórica. Y yo pienso que esta promoción mutua de la cultura e historia entre Polonia y Colombia también pues, puede ayudar al fortalecimiento de conocimiento mutuo, pero esto también va a aumentar el nivel de cooperación económica y para el desarrollo. Cuando conoces mejor a tu socio, conoces mejor sus necesidades y tienes más confianza pues, para entrar con las inversiones y para desarrollar proyectos de cooperación. Muchísimas gracias por sus respuestas. Nos quedan algunas preguntas en YouTube, algunas se pueden resumir, se pueden, digamos, unir en una sola pregunta. Y básicamente quedan 2 preguntas en el YouTube. Una es difícil y la otra es aún más difícil. Entonces, como para que sepan a qué nos enfrentamos. La primera tiene que ver con los procesos de
de perdón. ¿Y qué tan difícil y por qué pudo haber sido tan difícil perdonar y pedir perdón? Pedir perdón? ¿Cuál pudo haber sido los principales obstáculos en estos procesos? Y estoy pensando, y aquí estoy yo reelaborando un poco la pregunta que la hace Paula Rojas, pensando en los obstáculos internos dentro de sociedades que han tenido obviamente unas relaciones tan tensas. ¿Cuáles fueron esos principales problemas políticos internos de opinión pública, tanto en Alemania como en Polonia, para lograr ese proceso de perdonarse mutuamente? La segunda pregunta se la formuló posteriormente. Si quieren, comenzamos nuevamente con el embajador Petasek. ¿Es la pregunta fácil o difícil? Esa era la difícil, después viene la más difícil. Me alegra. Todos los procesos de perdón son difíciles, porque es así. Normalmente el perdón o la reconciliación o la paz, o que sea, se da entre enemigos, entre partidos, personas que tienen una historia llena de dificultades, de violencia, de injusticias, de memorias que molestan, y en una dinámica de dificultades es difícil dar el primer paso, porque yo siempre siento que lo que tiene derecho soy yo. El otro empezó, o el otro hizo cosas aún más horribles que yo. Y por eso dar el primer paso necesita salir de su propia perspectiva y mirar la situación de afuera. Eso es muy difícil en una dinámica de guerra, de conflicto en la familia, entre países, no importa. Normalmente los países, los partidos no lo logran, porque es muy fuerte contra su propio orgullo, contra el sentimiento de estar tratado de mala manera por el otro. Y por eso me parece héroes verdaderos los obispos en Polonia que escribieron esta carta para empezar con algo que en Polonia no se hizo, y la respuesta con algo que en Alemania no se hizo: reconocer que el otro es un ser humano que tiene derechos, que necesita respeto, y empezar con la confesión: es mi culpa, yo hice algo no correcto. Eso puede abrir la situación, pero no es fácil. Cada uno de nosotros lo sabe, y necesita mucho valor reconocer su culpa y no cerrar los ojos. Y abrir los ojos, eso es un primer paso a abrir los corazones, y eso es lo que ocurrió entre Polonia y Alemania. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Peter, y entonces para no repetir lo mismo, yo pienso que también, además de saber tener el valor para reconocer la culpa de uno y no ponerse siempre en la posición, por ejemplo, de la víctima, sino también reconocer los errores del pasado, lo cual hicieron los obispos polacos y alemanes, y entonces lo cual fue muy criticado en su tiempo, pero justamente poder tener esta visión más amplia, no muy estrecha, no muy egoísta, sino que además de perdonar el daño que nos hizo el otro, también saber reconocer que nosotros hemos cometido errores. Yo pienso que también para perdonarse es muy importante abrirse al conocimiento mutuo, como conocer bien a la otra parte, al socio, a la otra parte, y como que no encerrarse, no cerrar, o sea, siempre estar abiertos al diálogo.
Y esto se consigue con el tiempo, con cierta apertura que es gradual. Y yo pienso que es también en este caso en parte fue una cosa de generaciones, o sea, ¿por qué fue posible finalmente esta reconciliación y el acuerdo y todo? Porque, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, que mi tía, que en paz descanse, ya se murió hace muchos años, ella durante la Segunda Guerra Mundial ella participó en el levantamiento de Varsovia en el 1944. Ella fue pues una, bueno, sí, una combatante de esta insurrección contra los alemanes. Bueno, ella también estuvo en el campo de concentración. Ella vio pues todo este daño, todo este desastre humano, toda esta crueldad que sufrieron los polacos en aquel tiempo. Y ella me decía, bueno, yo era un niño pequeño, pero pues ya ciertas cosas hablamos de eso. Ella me decía que para ella sería imposible reconciliarse con los alemanes, porque ella cuando piensa en los alemanes, ella ve los campos de concentración, los soldados alemanes disparando contra los polacos, los verdugos alemanes torturando a los prisioneros polacos, el desastre que se hizo en Varsovia durante el levantamiento cuando 90% de Varsovia fue quemada, destruida, pues a propósito y con sangre fría con los alemanes. Ella dijo, no, yo no me imagino perdonar a los alemanes, esas cosas no tienen perdón. Y bueno, o sea, fue su punto de vista, pero respetable, hay que respetarlo. Pero con el paso de los años, las nuevas generaciones, que gracias a Dios ya no, o sea, bueno, sí y no, porque eso también, después, o sea, digamos que el tiempo cura las heridas, ¿no? Es lo que todos sabemos. Eso requirió también cierto valor de perdón de parte de la gente que conoció la guerra, saber cómo distanciarse de cierta manera y tener el valor de, bueno, simplemente de perdonar. Es un sentimiento humano, cristiano, pero todos debemos tener esta capacidad de perdonar y bueno, no olvidar no, porque si olvidamos las guerras y los desastres, pueden repetirse. No lo olvidemos nunca, pero seamos capaces de este gesto de perdonar. Y hablando de las generaciones, pasaron años. La gente que, bueno, ya de mi generación o más jóvenes, ya gracias a Dios no recordamos la guerra. Y es muy importante que pues estos contactos que comenzaron a establecerse entre los polacos y los alemanes, entre la gente joven, los estudiantes que empezaron a viajar, conocer el otro país, pues las bellezas, todos los atractivos de otro país, hablar con la gente joven de otro país, o sea, pues así, divirtiéndose, bailando, tomando, haciendo fiestas juntos. De esta manera se construye otra vez este lazo entre las naciones, que, bueno, no pueden olvidar su pasado, pero también hay que ir adelante, la vida sigue. Y la gente joven, pues, quiere tener contactos, ¿ya? Ellos no quieren hablar de la guerra, o sea, ellos quieren realmente buscar lo positivo, buscar lo que nos une y no lo que nos divide. Y yo pienso que esta es la respuesta final, que busquemos lo que nos une, busquemos aspectos positivos, que sí, son muchos, y construyamos los lazos sin olvidar los errores del pasado para no repetirlos. Pero ahora pues los polacos, los alemanes tienen contactos, pues se reúnen mucho, viajan juntos, que son gente que, bueno, dentro de todo somos gente que tenemos las mismas necesidades, que queremos reunirnos y bueno, conocernos bien y divertirnos juntos. Y esta es la respuesta, que hay que ser abierto a los aspectos positivos que nos unen. Muchísimas gracias. Bueno, las respuestas de ambos embajadores de algún modo dan respuesta también a la otra pregunta, que era la última que les quería formular, un poco ensamblando preguntas por parte del público en YouTube. Y la pregunta que quieren formularles ellos y que me piden que yo le traslade es una pregunta que no pueden responder
embajadores acreditados en un país porque tienen que ver directamente con asuntos de política exterior de este país, pero igual lo voy a comentar. Y es que hay mucha gente, en el caso de, por ejemplo, Carolina Gómez o Jürgen Carrascal, que es un estudiante de nuestra maestría en estudios internacionales, que tratan de ver si ustedes pueden darnos alguna pista acerca de la posibilidad de estas experiencias y estas experiencias de reconciliación, de perdón, de restauración de relaciones, que sabemos que también va a ser muy difícil, si pudiesen tener algún tipo de utilidad en la relación colombo-venezolana, que en este momento, como sabemos, es una relación muy tensa. Yo no voy a obligarlos a que respondan a esa pregunta. Quizás, si ustedes quieren decirnos algo al respecto con, por ejemplo, acerca de la posibilidad de alguna participación de Alemania y Polonia en algunos procesos que ya se han iniciado de conversación dentro de la propia Venezuela, pero que todavía no se han dado en el marco de la relación binacional. Si tienen algunas palabras, se los agradeceríamos. Una idea que me llega a la cabeza, a la mente es, conocemos el problema que hay entre Colombia y Venezuela. Lo mencionó la mala y la buena Alemania. Tuvimos una relación, una relación muy difícil durante décadas. Un problema fue no reconocer a la otra parte, que no vamos a reconocer el régimen de ambos lados, el mismo discurso. Y en los años 70 empezó algo que se llamó en alemán, ¿cómo traducirlo? No sé, cambiar las cosas acercándose. Y eso, para la otra Alemania, la Alemania comunista, fue más difícil que la relación muy tensa, porque a menudo un país, una dictadura necesita a un enemigo. Y si este enemigo, la mala Alemania, empieza enfocándose en el aspecto humanitario, ayudar a la gente, es mucho más fácil mantener este estatus de enemigo. Y sí, necesitamos mucho tiempo, pero logrando resultados bastante sostenibles. Eso es mi comentario. No tiene nada que ver con Colombia, no tiene nada que ver con Venezuela. Muchas gracias. En mi caso, pues parte de mi corazón está en Venezuela porque, bueno, la primera misión es como el primer amor que nunca se olvida, ¿no? Mi primera misión fue en Venezuela y, bueno, además mi esposa es venezolana, entonces yo tengo una relación pues muy particular, digamos, cercana con Venezuela. Y bueno, a veces podría decir que me duele Venezuela, ¿no? En este caso, que bueno, que está teniendo muchos problemas que sí son dolorosos. Yo pienso que hablando de las relaciones colombo-venezolanas, y no tengo ninguna intención de ponerme en la posición de asesor de la política exterior colombiana, pues no tengo derecho para eso. A mí me parece que las palabras claves en este contexto son, y bueno, ciertas experiencias que se pueden sacar de la reconciliación polaco-alemana son la buena voluntad de las dos partes, que es crucial, la confianza que tiene que construirse y la confianza que debería estar como sostenida por ¿de dónde viene la confianza? O sea, si yo confío en mi socio, o sea, en algún acuerdo que tengo con este socio, o sea, quiero creer que si nosotros quedamos en algo, que este acuerdo se va a cumplir, ¿verdad? Que hay ciertos mecanismos que garanticen el cumplimiento de este acuerdo. Y entonces, yo pienso que para lograr una verdadera reconciliación, como lo mencioné antes, es necesario que existan
instituciones que garanticen el cumplimiento de este acuerdo, este seguimiento de este acuerdo. Sin entrar mucho, no quiero entrar en digamos, en la política interna de cada país. Cada país tiene derecho a escoger el sistema político que quiere, que le parezca el más conveniente, pero yo pienso que es importante que para construir esta confianza, lo cual pues fue el ejemplo de Polonia y Alemania, para construir esta confianza y reconciliación es necesario que de ambas partes haya buena voluntad y las instituciones que de alguna manera garanticen que se construya la confianza y que el acuerdo que se pueda conseguir se pueda realmente cumplir y seguir. Y eso es como mi reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Creo que son reflexiones muy valiosas y efectivamente y que logran responder bastante bien una pregunta que era muy difícil, aunque ya el embajador Petasek ya dijo y no habló para nada de la relación entre Colombia y Venezuela, pero entendimos muy bien su mensaje. Quiero entonces aprovechar entonces la oportunidad ya de cierre para darles un enorme agradecimiento tanto al embajador Piotr Petasek, embajador de la República Federal Alemana en Colombia, al embajador Pavel Boschnich, embajador de la República de Polonia en Colombia, por habernos permitido conocer un poco más acerca de este tratado, permitido entender un poco mejor las relaciones tan complejas e interesantes entre sus dos países y que además puedan brindarnos esta mirada que puede tener algún tipo de incidencia, de interés para colombianos y latinoamericanos. Yo, en nombre de la Universidad de los Andes, me despido, en nombre de la Universidad de los Andes, en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, en nombre del Departamento de Ciencia Política. Fue un gusto tenerlos en nuestro campus el día de hoy y me despido tanto del público en el auditorio como el público que nos ha seguido por las redes sociales. Esperamos invitarlos a nuevos eventos, asimismo invitar a ambos embajadores. Esta es su casa y las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.